Nutridias, estamos aquí en otro episodio de Par de Nutrias. Yo soy Aurora Peregrina. Y yo soy el nutriólogo Francisco Cruz, una vez más, ya saben, aquí estamos hablando de temas pues muy variaditos y el tema de hoy pues va a ser bastante distinto a los que hemos abordado porque pues ya saben, queremos tener a diferentes especialistas de diferentes áreas y pues el día de hoy yo pensaba que eras huesero, pero pues al parecer no, decepción. Lo siento, comunidad, les fallé. No, pero tenemos aquí a un amigo que también hice recientemente junto con Carlos en un congreso, de hecho, entonces, pues, la verdad es alguien a quien cuando te escuché hablar dije, ay, míralo, muy acá No sé quién sea, pero lo quiero de mi amigo. No, o sea, desde que estuvimos haciendo platiquita todos, dije de que, mira, de que qué chido también conocer colegas que son relajados, que no todo el tiempo están en su papel de profesionistas y que podemos hablar de mil cosas, ¿no? Pero la verdad es que, pues, y te lo dije en su momento, te admiro mucho cómo hablas, o sea, tienes como ese don de la palabra y, pues, la verdad es que queremos hablar contigo desde tu área de experiencia, de mil cosas que vemos aquí en, pues, redes sociales, que a veces nos llegan a la consulta también, pero, pues, bueno, quisiera que te presentes para que te conozcan un poquito más, a qué te dedicas y ya sabes, todo eso, ¿no? Pues gracias por el cumplido de que hablo bonito, pero la neta es que a veces me trabo bastante. Pues mi nombre es Alan Rivas, soy licenciado en Ciencias del Ejercicio y básicamente mi concepto de trabajo es la prescripción de ejercicio en entornos clínicos. Tal vez no tanto en entornos clínicos, pero sí con personas en las que hay veces que tenemos que tener ciertas consideraciones un poquito más allá que la prescripción de la carga propiamente del ejercicio. Trabajo mucho con paciente con cáncer, trabajo mucho con paciente con dolor crónico, principalmente. Yo diría que ese paciente es mi nicho principal. Tengo una maestría en terapia física y readaptación deportiva. No soy huesero. Alguna vez tomé un curso. Aunque parezca. Alguna vez tomé un curso de quiropraxia deportiva y era joven, güey. No sabía. Sí. Era joven y cometí muchos errores, ¿sabes? Sí, no, pero estabas encontrándote, ¿verdad? Sí, Hallándote, sí. Sabes de que tomas ese curso de alimentación basada en tu tipografía sanguínea cuando no sabes nada y estás en primer semestre de universidad. Sí. Tomé ese curso un día, ¿eh? Ok, pues ya hablaremos de eso, porque la verdad es que, o sea, al menos a mí me salen mucho estos videos hasta de broma, ¿no? De que agarran al paciente y es de que relájese, respire. Sí, claro. Y luego les hacen la burla, ¿no? De que lo avientan contra la pared. Sí, la IA está canija con eso, ¿eh? Somos los videos. De que tras el aviento y pasa, Se rompe hasta el suelo. se rompe Hola, el pero suelo. aquí nos encanta mucho decir la realidad por lo que hemos pasado y cómo llegamos a donde llegamos, que es el, ¿sabes qué? Por ejemplo, nosotros sí, al inicio queríamos ser nutris deportivos y a la mera hora fue de que no, la neta no, ¿verdad? O he entrado a estos cursos, curiosos, y ya me di cuenta que no, ¿no? Entonces, o sea, para mí sí me parece como muy importante el que, por ejemplo, tú digas eso de que yo una vez entré a estos cursos o todas estas clases, Porque porque no también sabías, ¿no? nosotros, Claro. porque luego siento que a veces nos ven, nos ven a nosotros y han de decir de que no, ellos tomaron siempre Los correctos. los mejores casinos, ¿no? Y es todo, claro que no. Yo en un punto pensé que los jugos detox eran lo mejor del universo y lo voy a ver y cuenta de la babosada, ¿no? Sí, claro. Entonces, o sea, todos pasamos por aquí, ¿no? Claro. Ahora, pues, Y, de y- tu y bueno, y- parte. y mira, también nosotros, digo, nos parece muy importante tu opinión en todo lo que vamos a hablar, porque siempre, no quiero decir todos, pero quiero decir que casi todos los pacientes necesitan hacer ejercicio o actividad física, ¿no? Claro. Y si justamente como tú te enfocas en el dolor crónico, les impide hacer esto de manera adecuada o se los impide casi en su totalidad, pues necesitamos este equipo multidisciplinario que va a ayudar a rehabilitar esta parte, va a ayudar a dar estas herramientas que no son nada más tac, y ya, ¿no? Y ahora está peor, ¿no? Claro. Entonces, por favor, háblanos de lo que a ti te ha tocado ver, de qué es lo más común, no sé. Pues justamente en esta historia de haber pasado por los cursos incorrectos y las formaciones no tan adecuadas, em, hoy sabemos que las estrategias que planteamos tienen muchas brechas y mucha ambigüedad, ¿no? Incluso desde la nutrición, del ejercicio, desde todo, y si bien la investigación científica ha tratado de reducir estas brechas, todo lo que hagamos siempre incluye ese margen de error tanto humano como de investigación, ¿no? Sabemos que hoy en día todo nos da un promedio, pero hay personas que están en los otros polos de esta campana de Gauss. Y dentro de estos polos, pues ha habido mucho de todo, tanto de la aplicación de tratamientos que yo he visto que no me competen a mí, pero que sí he visto que otros profesionales hacen, como esta parte de tronar huesos, que tal vez podamos hablar un poquito más después de eso, que sí tiene su papel, ¿no? El tronarte de vez en cuando la espalda o la columna, sí tiene a veces ahí alguna
buena indicación. Pero tiene su momento, ¿no? Y no es el todo. No es la Al, regla. No es al la regla. igual que un jugo detox, pues si a la persona le gusta, pues échatelo en la mañana, ¿no? Pero es un extra, no es el todo. Usar- No es la base. pero No es el pilar, nunca va a ser el pilar. Jamás. Al igual que otras cosas como el kinesio tape, el vendaje funcional, la punción seca ahorita que está muy de moda. Yo en su momento traté de tomar cursos que creía que eran los buenos, pero ahorita pienso en, Dios, me certifiqué en todo lo que estoy en contra en ese momento. Entonces, justo como me dices, el dolor crónico, al menos en esencia, como lo definimos, que es un dolor que ha durado más de 3 meses, dígase 4 meses, 1 año, 5 años, 10 años. Sí tiene este margen de que a las personas les impide hacer ejercicio, pero sobre todo por el desconocimiento de lo que es el ejercicio, ¿no? Y esto le pasa mucho también a los médicos. Yo alguna vez les pregunté a un grupo de doctores en un congreso y les dije, ¿qué entienden por hacer ejercicio? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando piensas en hacer ejercicio? Y casi todos me dijeron, pues correr. Entonces, si tu constructo del ejercicio es correr y la persona no puede correr, pues entonces la persona no puede hacer ejercicio. Sí. O el mismo paciente. Porque recibe la instrucción de haz ejercicio, pero pues se queda en el, ok, ¿qué hago? Voy al gym, voy a CrossFit. Gym o correr, ya. ¿Qué Sí, haces? ¿Qué soluciones le das? ¿Qué opciones le das al paciente? que es como si los nutriólogos dijeran, pues come, Ajá, sí. aliméntate bien, come bien. Ajá, sí, sí, y ya, listo. Entonces, No es- no es tan sencillo, justo, no es tan fácil en términos de explicarle a las personas desde también esa otra vuelta a la recomendación médica que muchas veces cae en el mejor descansa. Como no sé exactamente qué es lo que te puede caer bien, mejor reposa. Y siento que eso, o sea, esa base médica del no hagas ejercicio, o sea, siento que viene desde el desconocimiento, que es justamente lo que estás diciendo, como no sé a este tipo de paciente con estas particularidades, ¿qué le puedo yo dar de opción? Porque lo único que yo conozco es o ve al gym o corre, Claro. y el paciente no puede ir al gym o no corre, entonces pues ya no tiene opciones, entonces no hagas nada. Yo quiero retomar un mensaje que tú dijiste, no recuerdo si en uno de tus videos o en tu conferencia, me parece que en uno de tus videos, que dijiste de que realmente estamos haciendo lo correcto diciéndole que no haga nada o que repose si lo que queremos es que se mueva, ¿no? O sea, ¿por qué tiene esa lógica, no? O sea, Claro. a lo mejor y sí, a lo mejor y no, ¿no? Pero pues justamente lo que quieres es que recupere cierta movilidad, que tenga cierta fuerza, que pueda pues tener cierta independencia sobre todo, ¿no? Si Que a no se veces usa algo, se atrofia. sí, Sí, por exacto. Y supuesto. a veces, justo sí pensamos en sí, masa muscular, sí, pues por salud y sí, bajo porcentaje de grasa, no sé lo que quieras, pero a veces lo primero es de que pueda realizar sus actividades diarias, ¿no? Si no puede ni cocinarse, si no puede ni pararse, pues menos va a poder hacer todo lo demás, ¿no? Entonces, es lo Sí, básico. y esto lo vemos yo creo que en general en poblaciones incluso que no tienen ninguna patología, o al menos en el paciente aparentemente sano, siempre está esta partida o perspectiva del, pues es que quiero que estés bien, pero mi idea de que estés bien es en el que no te lesiones más con algo que no tiene que ver con lo que estamos lidiando en este momento. Entonces, en un paciente con dolor crónico, en un paciente con cáncer también, por ejemplo, pues lo que esperas es mejorar calidad de vida y no únicamente centralizar a la patología como la base de su salud, ¿no? Un paciente con dolor crónico, al igual que otros pacientes con patologías crónicas, normalmente su salud gira en torno a la patología. Y la perspectiva del grupo médico, esto lo hablo de una forma muy generalizada porque sé que cada vez hay más médicos que están tratando de cambiar esta perspectiva. Sin embargo, la constante o lo más frecuente es vamos a enfocarnos en la patología y no en lo que podría llegar a ser el paciente. En una persona, por ejemplo, con dolor crónico de espalda es evite todo lo que le cause dolor, pero jamás existe ¿y si exploramos qué cosas no le causan dolor y a partir de ahí comenzamos a trabajar en funcionalidad? Ok, pues no se puede agachar, pero ¿qué otras herramientas tenemos para suplementar esa discapacidad o esa sensación de no poder lograr algo? Porque la mayoría de las veces en un paciente con dolor crónico, entre más pasa el tiempo, menos está asociado el dolor con la presencia de daño. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo tiene una capacidad indiscutible de sanarse hasta cierto punto o de formar esta cicatriz, independientemente del tejido del sistema musculoesquelético del que hablemos. Y llega un momento en donde el dolor se queda tanto tiempo que no tiene tanto que ver con el estado del tejido. Puede que el paciente tenga una hernia, pero si ya lleva 10 años con dolor de espalda,
tal vez esa hernia no es la problemática, sino algunas otras reestructuraciones del sistema nervioso. Entonces, sin embargo, la formación biomédica o el abordaje biomédico es que como esa hernia está ahí, mejor ni le movemos. Cuando no se ha concebido aún la perspectiva de, ok, la hernia ya ha estado ahí desde hace un chingo de tiempo. ¿Por qué no vemos qué cosas podemos hacer aún con la existencia de esa hernia? Entonces, justo como dices, pues lo que queremos es que el paciente haga, pero siempre solemos recomendar no hagas Hacer. porque sabemos que te puedes lastimar más, ¿no? Entonces, justamente también, pues viene desde el desconocimiento, el yo como médico, yo persona que se vuelve médico o algún otro fisioterapeuta o algún otro profesional de la salud, como yo solamente corrí como ejercicio o solamente fui al gym como ejercicio, pues no le puedo recomendar a un paciente que haga ejercicio porque sé qué tan agresivo es correr y sé qué tan agresivo es el gimnasio. Pero no concebimos la idea de hay una progresión, hay una introducción al movimiento, hay una capacidad de gestionar algunas otras cosas que no necesariamente sea la masa muscular o el porcentaje de grasa corporal, sino que también está esta parte psicológica del paciente de, ok, mira, vamos a exponerte de poquito en poquito el movimiento. No se trata de entrenar y sudar y no pain, no gain. Sí, no Ajá. gain. Es un familiarízate con los movimientos y observa cómo poco a poco las cosas no necesariamente son tan peligrosas como creemos que son. Con el cuidado necesario, ¿no? Pero sí, definitivamente esto surge mucho desde el desconocimiento y al final del día es parte como de la hiperespecialidad de las personas, ¿no? Como, pues yo, por ejemplo, cometo el error de alguna manera de que soy demasiado especialista en dolor crónico y en ejercicio, pero pues desconozco muchas otras cosas que podrían caerle bien al paciente. Lo mismo al médico, es un hiperespecialista en intervenciones farmacológicas y o quirúrgicas y pues no conoce todo lo más que allá. Sin embargo, mm, el mismo error se comete en la charlatanería. O sea, el quiropráctico te dice, tiene su póster bien bonito del sistema nervioso y las vértebras y te dice, las cervicales están relacionadas con el amor. Y el tórax está relacionado con... O peor, no sé, tienen su mapa de algo anatómico, pero encima tiene los chakras también. Sí, sí, Entonces, de que no, lo que tengo que tronarte es el chakra. el chakra, Sí, exacto. güey. No, y por ejemplo, y tocaste ese punto que también quería mencionar, que por ejemplo, hace rato estábamos hablando de que muchas veces el personal médico es el que, a veces confunde, limita un poquito estos adecuados tratamientos, pero ahora caemos justamente con personas que no tienen ningún tipo de, pues, entrenamiento del ámbito de salud, que no tienen ningún título, ninguna credencial, pues, y se inventan cosas, pues, o sea, me ha tocado ver desde parte de rehabilitación o del mismo ejercicio para personas sanas, de que no, si entrenas, por ejemplo, tú subiste un video, ¿no? De si entrenas este movimiento así es para que crezca no sé qué madres. Y si no, para que sea. Y a veces hasta se inventan nombres, ¿no? De que, ay, para las fibras número 7 musculares, de que, espérate, ¿dónde sacaste esa, no? ¿Dónde sacaste esa cosa? Entonces, pues sí, o sea, es donde entran muchos charlatanes, muchos del mismo gimnasio, a veces que te dicen que no, haz esto, si te duele tal, haz esto, pero a veces sin saber, ¿no? A veces justamente a lo mejor no se siente dolor, pero puede empeorar cierta condición, ¿no? Entonces, Claro. pues te inventan cosas y a veces hablan con más seguridad que uno y por eso les creen antes, ¿no? Y es que, y aparte él cobra más barato, ¿no? Entonces, pues O caemos en tiene más seguidores, ¿no? Ahorita ya tu credencial principal es ser juzgado por tu red social. o tu físico, ¿no? Pero Es que él está más estamos mamado. estamos Está mamados que más tú, Adrián, mamado, güey. entonces, O sea, le voy a hacer más caso. Exacto. Que pienso que también, o sea, viene también por la parte del desconocimiento de que existen profesionales de la salud como tú y que a veces ni siquiera están disponibles. Yo pensando, por ejemplo, en un ámbito hospitalario, que yo más quisiera que todos los días a todos mis pacientes fuera alguien, un fisioterapeuta, rehabilitación, funcional, lo que sea, a realizar ciertos ejercicios con el paciente, ¿no? Porque es como, pues no, están en cama absolutamente todo el día, ¿no? O sea, y a veces uno sale y ni siquiera tal vez el médico o el mismo paciente sabe que tiene la oportunidad de ir con gente como tú. Claro. Sí, yo creo que dentro del panorama divulgativo hay como un abanico de espectros, en donde está el especialista que no sabe comunicar, el especialista que sí sabe comunicar, y de ahí al otro polo, al charlatán que sabe comunicar muy bien y convence a la gente. Pero también existe esta otra parte de la información en donde
las personas no saben que hay entrenadores o que existen por ahí en México y en el mundo un par de entrenadores que son capaces de adecuar alguna de las variables del entrenamiento para favorecer o a la calidad de vida con la patología o incluso favorecer a la propia patología, ¿no? Dígase, por ejemplo, hipertensión, en un caso en donde el ejercicio tiene un efecto hipotensivo bastante bueno en ciertos parámetros, pero también está la artritis reumatoide, en donde pues, el ejercicio solamente brinda un cuidado de mantenimiento de ciertas capacidades, pero no aporta propiamente del todo, al menos no en un nivel significativo en la patología. Pero hay algunas otras herramientas que se saben que existen que no se utilizan. Yo creo que ahí está la problemática mayor. Por ejemplo, yo no soy fisioterapeuta como para involucrarme en un entorno intrahospitalario, pero sí existen los fisioterapeutas intrahospitalarios, pero no se explotan esas herramientas porque el foco de atención principal radica en la patología y no propiamente en la salud de la persona de forma global. Entonces, yo creo que ese panorama de la información también radica en el cómo se utiliza la información que se tiene, ¿no? Porque ok, pues no van con un entrenador que puede ser capaz de manejar ciertas poblaciones, pero saben que existen los fisioterapeutas, ¿no? A lo mejor los fisioterapeutas no todo el tiempo son tan ávidos en temas de prescripción de ejercicio, porque es una realidad que su sistema educativo no está como tan fuerte en esta parte de prescripción de ejercicio, pero cuando menos sería una primera línea de entrada para empezar a ver algunas otras cosas que no se están cubriendo en un tratamiento. Entonces, obviamente, una persona que le diagnostican alguna patología importante, no piensa en primera instancia en déjame hago ejercicio porque me acaban de decir que tengo esta patología. Piensa en un me quiero curar de este pedo. ¿Qué medicamento necesito? ¿Qué tengo que tomar? No sé, ¿siempre piensan en Como eso? otra pirámide de prioridades, no sé, primero lo farmacológico, lo médico, o sea, y en dónde queda la parte funcional. Justo, ¿no? Y llegan a hacer muchas cosas, o sea, vemos cómo se le ha hecho de lado a la rehabilitación, a la psicología, a la nutrición, pasa a segundo plano muchas veces. A veces también sabemos de dónde viene, porque, pues, a veces, no hay el servicio, como habíamos dicho, en ciertos entornos Ujú. hospitalarios, y es pagarlo por aparte, ¿no? Y a veces los recursos no dan, a veces también, pues, si el paciente no sabe y no te interconsultan o no mandan con otro profesional, pues, nunca lo hacen, ¿no? Entonces, entendemos también que viene desde esa parte, pero pues también por eso, pues queremos promoverlo un poco más, ¿no? Darle el lugar que merece y pues justamente, pues transmitir ese conocimiento desde diversos lugares, ¿no? Desde la consulta, desde con tus mismos colegas, en redes sociales, como lo hemos hecho de repente, y pues a veces hasta en eventos, congresos, foros, ¿no? Donde tenemos personas que pues a lo mejor tienen una concepción muy distinta de lo que hacemos y es de que, claro, es verdad, o sea, ¿por qué tantos años no mandé a mis pacientes con ellos, ¿no? Y, pues, justo es cambiarles ese chip para que también ellos entiendan, pues, el proceso correcto, ¿no? Para tener salud, ¿no? Claro, y yo creo que también, o sea, vale un poquito la pena hablar de la otra cara de la moneda, que es no todo es culpa de nosotros como profesionales, ¿no? También está la parte de que como sociedad cada vez queremos lo más rápido. La otra vez justo le decía, tuve una paciente jovencita de 21 años, creo, y le dije, es que todos en general, queremos comprar algo en Amazon y lo primero que revisas es cuándo llega, ¿sabes? Porque queremos de información, queremos el producto, queremos el resultado siempre a través de la estrategia más rápida. Entonces, pues un medicamento obviamente llega de una forma un poquito más rápida porque ya viene envasado, te lo tomas y esperas a que surja efecto, ¿no? Fenómeno que estamos viendo con el tema del GLP-1 y fenómeno que vemos en muchas otras cosas más. Entonces, muchas veces yo sé que hay pacientes que reciben la recomendación de haz ejercicio, pero como es algo que toma tiempo, es algo a lo que le tienes que poner energía, es Consta algo a lo que le inviertes recursos, es un, no, pues es que, ¿qué es lo más rápido? Y caen en te tronan los huesos y te curo tu Ujú. dolor de espalda en una sesión porque te ajusto y trato de alinearte a algo que ni siquiera está desalineado. Ajá. Por ejemplo, a mí me tocó alguna vez un paciente que me decía de que: "Ay, no, es que ya cambié al fisio o al rehabilitador", no me acuerdo, porque me ponía a recoger conitos, me ponía con unas ligas. Ay, no, ya fui a 2 sesiones del huesero y traca, o sea, se escucha cómo estás y estás mejorando. Sí, Es sí. como, no, o sea, es Sí, que si no lo sientes en el momento, si no lo ves, si no lo escuchas, o sea, piensas que no sirve, o sea, no pues te duele, ¿no? O sea, Claro. porque digo, ouch, o sea, yo he visto esos videos de que, no sé, está una,
la señora de la tercera edad, de adulto mayor, que está así muy encorvada y como a la fuerza quieren que esté derecho su espalda y es como, Sí, los amarran y los jalan sí, y como hasta ves que gritan, sufren, ¿no? Ves que sufren, sufren claro. muchísimo, o sea, y digo, no manches, o sea, claramente no es la manera, muchos nos damos cuenta, pero hay personas que no lo saben y decir, pues así me tiene que doler, así va a funcionar y están haciendo algo, ¿no? ¿Qué es eso de ponerme a recoger conitos? Ay, ¿Qué por es ejemplo, o eso? sea, tú en tu ámbito, ¿cuáles son los mitos más comunes que llegas a escuchar? Con lo que más batallas, sí, como lo que más tienes que desinformarlos, o sea, que tienen que reaprenderlo. Es una lista larga. ¿Cómo que? Dale, tenemos tiempo. Pues ve, yo creo que más que mito, es el constructo que se tiene acerca del origen posible del dolor, ¿no? El dolor es un fenómeno que se construye a través de muchas variables biopsicosociales, en donde afecta el estado de ánimo de la persona, el nivel de estrés, el estado de percepción de amenaza, el estado propio del tejido, el funcionamiento del tejido, el factor social, ¿no? En dónde está desenvolviéndose la persona, su entorno laboral, su familia. Y muchas veces llegas con la narrativa de es que mi médico o mi huesero o alguien o mi fisioterapeuta o mi entrenador me dijo que me duele por mi mala posición. Pero a ver, espérate, en un fenómeno que es tan multifactorial, se han encontrado incluso, hicieron hace poquito un metamodelo en donde se encontró cerca de unas 1700 conexiones entre variables posibles que creo que un grupo de 29 especialistas quiso intentar plantear. Entonces, si existe una red tan amplia de tantas variables que pueden estar afectando el dolor o que están contribuyendo a su perpetuación, muchos caen en el error de decir, porque te sientas mal todo el día, por eso te duele. Sí, es una variable dentro de estas mil y cantas, pero es muy difícil después sacarle a la persona la idea de la cabeza de que me duele porque me dijeron que mi resonancia tal, me duele porque mi postura es mala, me duele porque cargué algo muy pesado, ¿no? Entonces, más que el mito, a veces es la narrativa con la que viene la persona la que hay que reestructurar. Y esa narrativa normalmente depende de la que le haya compartido su anterior profesional con quien haya consultado o su tía o la vecina. Entonces, yo creo que de los principales mitos está es tu postura, la culpable del dolor, la posición, es que estás desalineado, es porque tienes un hombro más arriba que otro, yo creo que es de las más típicas, o porque tienes una pierna más corta que la otra. Eso es súper famoso. Todos los quiroprácticos es de donde se sacan de la manga es que como tienes un pie más corto que el otro, eso hace que tu pelvis y eso hace que tu columna se enchueque y eso hace que no sé qué, no sé qué, y por eso te duele la muela. O sea, viene como de una pseudociencia, pues, como que buscan explicarte lo que no está basado en evidencia y caes, ¿no? Porque te lo explican bonito, Claro. te lo pintan así, te enseñan el modelo anatómico si tú quieres y dices, okey. Y porque decides confiar, ¿no? Decides al final del día con quien tienes al frente del escritorio con una bata o no, decides confiar en las cosas que te están diciendo independientemente de la calidad o de la estructura profesional que tenga esta persona. Em, pero sí es a veces difícil el poder reconstruir estas narrativas porque también la otra es una paciente me dice, es que consulté con mi pediatra y mi pediatra. La paciente de 40 años. Sí, casi, tal cual. Y mi pediatra me dijo que era porque estaba muy contracturada y porque tengo un nudo en la espalda. Y tienes que reconstruir la idea de, a ver, los nudos como tal no existen, porque de verdad Si no somos agujetas, ¿no? sí, sí, los pacientes tal cual se imaginen que el músculo se hace bola, Así es. que se endurece y que se enreda y que hay que Desamarrarlo. sacarlo durísimo porque si no, no se va a desenredar. Entonces, yo creo que con los mitos asociados al dolor, eh, con lo que más sufren los pacientes, más que yo, es la idea de que su dolor es causante de una sola cosa, la idea de la fragilidad, de mi dolor me hace frágil y cualquier cosita me va a lesionar. Anécdotas chistosas. Trabajo con profesionales muy buenos, pero también me tocan cada cosa en donde los pacientes llegan asustados porque tal vez no supieron comunicar tan bien sus profesionales, que yo creo que en la parte del dolor crónico y en general de la patología, esta es una de las variables más importantes, ¿no? En el qué también te comunica las cosas tu profesional. Y una vez a una paciente, ella tenía un tema de espalda y su oftalmólogo le dijo, no puedes cargar el peso de un plato porque si no te vas a quedar ciega.
No ¿Cómo? sé, no sé de dónde salió eso. No tenía, le empecé a preguntar qué tipo de patologías oculares podía tener y no había ningún motivo fisiológico del cual pudiese suceder eso. Pero su médico en su momento no contempló el tipo de perfil actitudinal que tenía su paciente y la paciente, dicho y hecho, dejó de cargar el peso de un plato. Entonces, ella no cargaba su bolsa, si traía su bolsa era para guardar su celular y se acabó. Tenía quien le ayudara con sus maletas, porque como su maleta pesaba más que un plato, Ya. su vida empezó a irse, Pues Oye, dejó pero de hacer muchas dejó de cosas. vivir. plato de postre, plato de Una grande, cazuela, de sí. cerámica, de Donde pones el vidrio. pescado, el que es largo. Sí, sí, Plato. horrible. ¿Dónde Entonces, está el artículo donde me dice ¿Qué qué plato? plato? ¿Qué gramaje tiene el plato? sí, sí, exacto. Entonces, pues las cosas estas, yo creo que lo que más poder tiene, más allá que los mitos, es la comunicación de la figura de autoridad. Sí. Porque esta persona dejó de jugar con sus nietos, dejó de vivir su vida. Hacer muchas cosas, ¿no? De Muchas, todo. muchas cosas, Es de que todo. más que un plato es toso. Todo. ¿Y qué puedes cargar la nutria? O sea, el vaso, pues. No, un vaso pesa más que un Ah, o plato. sea, por eso. O sea, No esto ya fue, te digo. exactamente, o sea, dejas de cargar con la vida. Sí, tal cual. Y la vida pesa mucho. Entonces, pues esta persona. Qué fuerte. Sí, sí, tal cual. Sí, Y es sí, que, sí. de verdad, sé que ustedes también lo han visto en la nutrición. Digo, desde la nutri famosa que te dice no comas frutas. Me tocó esa paciente también. Me tocó la paciente. Es que no estoy comiendo nada de frutas porque mi nutrióloga me dijo que. Queda diabetes. Entonces, pues el tema es como. Yo creo que lo que tiene mucho más poder que el mito es la voz del profesional, ¿no? O la persona a quien decide creerle el paciente o la paciente. Porque puede no ser un profesional, pudo haber sido su vecina o su tía o su hermana que también pasó por eso y como yo me tomé mi tecito en la mañana, se me quitó, pues tengo un testimonio de que algo funciona y es ahí en donde viene el tema del origen de este constructo del placebo, ¿no? La expectativa del paciente ante la expectativa terapéutica. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando te tronan los huesos? Si tiene un papel fisiológico muy a corto plazo, se liberan un poquito de opioides endógenos y hay cierta sensación de disminución de la percepción de amenaza, que es este componente psicológico, pero como existe mucho como muchos van a que les tronen los huesos y se sienten súper bien, por ende, mi cerebro me dice que si yo voy y me tronan los huesos, pues me voy a sentir bien. Entonces cumple un papel en donde sí tiene cierta significancia porque el paciente se siente mejor, el paciente se siente bien. Sin embargo, el hecho de que en eso se base, justo como decíamos con el ejemplo del jugo, pues no lo es todo, ¿no? Y a lo mejor puede ser que también me ha pasado que la persona cruza su proceso muy bien de ejercicio terapéutico o de prescripción de ejercicio en general, pero aparte a veces iba con el huesero y dice, es gracias a que me tronaron los huesos. Como la paciente en su caso que lleva una dieta muy buena y como se estaba tomando un juguito verde en la mañana, dice, gracias al jugo No es verde, la dieta, es el es jugo. el jugo verde a huevo. Oye, a ver, yo tengo otra pregunta. O sea, supongo que a ti te llegan, o sea, pacientes que, pues, al final el dolor es algo tan grande y yo me quiero ir, o sea, por la parte emocional. O sea, supongo que es muy fuerte emocionalmente y es un camino muy largo y muy pesado que puede haber sus retrocesos, que es el hoy pude levantar un conito y mañana ya no. O sea, ¿cómo es esta parte emocional con los pacientes? Desde que llegan hasta no sé cuánto tiempo, pues, más o menos tú los llegues a ver. Obviamente, yo sé que hay veces que menos, que más, o sea, no sé, pero esta parte emocional me da mucha curiosidad. Creo que esta parte es la que cubre el mito de te lo estás imaginando, porque lo voy a desarrollar un poquito. Hay veces que hay pacientes que su resonancia magnética está en orden o su radiografía está en orden y recibe el comentario de, pues es que no tienes nada, ¿por qué no, por qué debería de dolerte? No hay nada estructural, no hay algún cambio, am, probablemente sea algo psicológico. Toda experiencia dolorosa viene acompañada de una variable psicológica. Toda. Tú te pegas en el dedo chiquito del pie en la noche y hay un factor psicoemocional ahí presente porque te da coraje. Te despierta el pinche dedo. Y quieres gritar y te enojas o te frustras porque llevas prisa y eso interrumpió tu proceso. Entonces, toda experiencia dolorosa viene acompañada de un componente psicoemocional. Em, en una persona que tiene dolor crónico, es de las variables más importantes a gestionar.
justamente por esta frustración, por la irritabilidad, no dormí bien y eso también hace que mi ánimo cambie. Entonces, lidiar con eso, desde mi perspectiva, sin ser psicólogo, pero sí con un abordaje que necesita ciertas herramientas, es de las partes más cruciales en un paciente con dolor crónico, porque muchas veces ese componente psicoemocional es el que permite que haga o no haga la siguiente vez que quiera intentar algo. Porque puede traer la idea de, chin, es que como ayer no pude, pues mejor ni para qué lo intento el día de mañana. Entonces, es complicado y yo creo que es algo que se trata de cubrir desde un principio. Incluso antes de llegar a la parte de la prescripción del ejercicio, lo que yo hago es tener una charla con ellos de qué sientes, ¿no? ¿Cómo vives tu dolor? ¿Qué significa para ti tu dolor? ¿Qué significa no poder hacer las cosas que quieres hacer? ¿Qué te gustaría hacer el día de mañana si el día de mañana no tuvieses dolor? ¿A qué aspiras? Este, ¿Cuál es tu rol en la familia o qué sientes? ¿Cómo sientes que ha afectado tu dolor en tu rol en tu familia? ¿Eres un padre que no puede jugar con sus hijos? ¿Eres una mamá que no puede, trabajar y se siente frustrada porque no puede participar en la colaboración familiar en la parte económica? Es mil y un cosas, ¿no? Entonces, a llorar. sí, porque es una realidad en donde es lo que a mí me gusta llamarle la parte dolorosa del dolor. Porque a veces no es el dolor en sí mismo lo que siente que la persona es lo que quiere eliminar. Si tú le preguntas a una persona que tiene dolor crónico qué es lo que quieres, muchas veces no te dicen, quiero quitarme el dolor, te dicen, quiero poder jugar fútbol con mis hijos. Sí, recuperar su vida, ¿no? Ujú, y es ahí en donde entra la parte de la importancia de esta plática, sesión a sesión y desde un principio, de que si tu dolor lleva 10 años ahí, 6 años, 5 años, no se trata de quitar el dolor, se trata de comenzar a empezar a hacer cosas a pesar del dolor. Y con eso es con lo que luchas, porque vienen con un constructo de mitos o de recomendaciones asociadas a mi dolor tiene que ser el centro de mi tratamiento, no lo que puedo hacer como persona. Y eso es lo que combates realmente en ese tipo de charlas o de abordajes psicoemocionales, dentro de las herramientas de prescripción de ejercicio. ¿Qué otras cosas van más allá? El miedo. El miedo, la sensación de fragilidad, en donde la persona cree que si hace va a pasar algo, que es algo que conocemos como catastrofismo. Entonces, normalmente el dolor se ha visto muy bien en resonancias magnéticas funcionales, que entre más pasa el tiempo el dolor, las áreas cerebrales activas dejan de ser las áreas predominantes de nocicepción y tienden a cruzar más a áreas socioafectivas. Entonces, sí o sí es algo que el paciente debería estar recibiendo. Entonces, si un paciente recibe la recomendación de ir con el huesero en lugar de comenzar a trabajar en este componente psicoemocional y en sus capacidades, y está recibiendo el mejor tratamiento médico, el mejor medicamento, recibió la mejor intervención quirúrgica, pero estos otros dos pilares, incluso su alimentación y su sueño, su tratamiento simplemente está incompleto. Y es ahí en donde el paciente llega de, pues es que llevo 300 sesiones con el quiropráctico después de mi cirugía o antes de mi cirugía, y el medicamento no ha cambiado nada en mi vida, porque pues aparte de que no me ha quitado el dolor, dejé de hacer muchas cosas porque me recomendaron reposar y ahora mi capacidad está mermada. Y quiero intentar hacer lo que antes podía hacer y me lastimé más, porque como mi capacidad estaba mermada y quise retomar el mismo ritmo de mi vida, pues me dolió más. Entonces, ah, tenían razón por haberme dicho que mejor descansara, porque como me dolió, pues entonces el patrón va a ser que cada vez que intente, me va a doler. Es ahí en donde, pues tienes que explicar a las personas, tanto a los profesionales como a las personas que viven con dolor crónico, que no todo tiene que ser de 0 a 100, que empiezas con pararte y sentarte 5 veces de la silla, y si te duele hacer eso, empiezas con una vez, si se necesita. O empiezas a moverte sin pararte y hacerlo desde la silla. Entonces, es ahí en donde se tiene que reconceptualizar realmente hacia dónde quieres que vaya tu intervención. ¿Quieres quitar el dolor? Después de 10 años de muchos intentos con un montón de profesionales y pseudo profesionales que manejan tratamientos pseudocientíficos, eh, pues a lo mejor tal vez pensar en quitar el dolor ya no es la mejor idea. Puede mejorar, sí, porque como no has trabajado en todas las otras áreas que necesitas trabajar, tu capacidad de movimiento, el componente socioafectivo, tu calidad de sueño, tu alimentación, llevas 10 años no trabajando en esa parte. Y si intentamos hacerlo, digo, es en lo que más se basa tu salud. Tal vez si pudiese colaborar en el manejo del dolor, que debería ser la primera línea de abordaje.
Hoy sabemos que el ejercicio físico debería ser implícitamente una herramienta que debe estar en la primera línea de abordaje en el dolor crónico y en muchas patologías, ¿no? Ustedes lo saben como nutriólogos clínicos. Claro. Este, sin embargo, pues como la persona es más fácil para ellos comprar el medicamento con el receta del médico y no invertir todos estos recursos necesarios, o ir a que alguien más les haga de forma pasiva cosas que pueden colaborar, como el masaje, la punción seca, la electroterapia, que son herramientas buenísimas, al igual que la quiropraxia. Pero nunca se implanta el chip de tú necesitas hacer cosas por tu salud. Siempre se implanta el chip de déjame veo como profesional yo qué puedo hacer por ti. Déjame veo qué masaje te puedo hacer. Déjame veo qué pastilla te puedo dar. Déjame veo qué tipo de tracción necesitas. Nunca se implanta el chip de, a ver, ¿tú qué necesitas hacer como persona? ¿Qué participación activa vas a tener en tu proceso? Entonces, la bronca de la charlatanería y la bronca del profesional con credenciales pertinentes es a veces que no empoderan al paciente a participar activamente en su proceso. Y el problema del paciente a veces es pues es que la responsabilidad la tiene mi profesional. Porque él sabe. Ajá, Ajá. tal cual, porque él sabe y pues yo le voy a Estoy hacer caso. pagando a él para que él haga algo por mí. Y entre más caro es, hay veces que yo espero que tenga mejor resultado. Pues sí, y aparte también como tener una buena comunicación siempre con tus pacientes, ¿no? O sea, por ejemplo, desde lo que tú dices, ir indagando qué necesita, qué es lo que vamos a tener de meta, Claro. que sea muy honesto, que sepa identificar, ¿no? Justamente sensaciones, dolor, o sea, de que hay veces que a lo mejor, como tú mencionabas hace rato, tienes un buen día y hoy no siento dolor, pero a ver mañana, a ver pasado mañana, hoy hice tal actividad que no hago todos los días y pues así, ¿no? O sea, luego me veo hasta memes de que hoy no siento dolor, seguro, y pone la arrolladora, ¿no? Pero es de que no, o sea, pues hay diferentes cosas diferentes movimientos, acciones que detonan ciertos dolores y pues por eso es tan importante que haya, pues, gente que esté muy bien preparada, pero que sepa identificarlo, ¿no? O sea, que sepa justamente, cuál es la mejor manera de trabajar y siempre seguir trabajando en mejorarlo, ¿no? O sea, porque si te quedas de una misma manera, pues, te estancas también, ¿no? Y estancas a tu paciente, y a veces por eso ya no hay mejoría, y por eso, como tú dices, recurren al medicamento, porque ese actúa hoy me quita el dolor, pero si no te lo tomas mañana, ya valió otra vez, ¿no? Y sobre todo también la narrativa del tratamiento. O sea, yo creo que dentro de todas las responsabilidades que tenemos los profesionales, yo, por ejemplo, yo como no soy un profesional de la salud dentro del sistema sanitario actual, eh, digamos que yo soy un entrenador que sabe un par de cositas más. Es un coach. Ajá, tal cual. Al menos bajo mis credenciales. El problema también está en el que la formación biomédica de las áreas de la salud, psicología, nutrición, medicina, etcétera, normalmente están muy enfocadas en el abordaje de la patología y no en las otras áreas que necesita la prescripción de un tratamiento. Dentro de ellas, la comunicación. Ahorita dijiste algo muy bueno de las metas, ¿no? Si mi narrativa de un tratamiento es esto te va a quitar el dolor, o más bien con esto te vas a sentir mejor, y el paciente va mejor, va mejor, va mejor, y un día tiene una recaída o un flare-up de dolor, es que a mí me habían dicho que con esto me iba a sentir mejor y tantas Y semanas otra vez así después, dolor. esto me ¿Por qué duele me otra duele vez. otra vez? Ajá. En vez de educar al paciente y decir, esto es un proceso. Esto es un proceso en donde a veces vas a poder levantar un conito del suelo, y a A veces veces no. otras. Y no es lineal, ¿verdad? No es lineal, Exacto. Entonces, como todo. ¿qué es la parte de educación al paciente o de la educación del dolor? Sin embargo, las consultas cada vez duran menos, ¿no? Cada vez son 15 minutos, sí, resonancia magnética, no sé qué, no sé, no sé qué, siguiente paciente. Y no hay un proceso educativo, no hay una instrucción, no hay Individualización. vamos a poner la meta, cuál es el trabajo del objetivo. ¿El objetivo es quitar el dolor o el objetivo es que puedas hacer otras cosas? ¿El objetivo es quitar el dolor o el objetivo es que disfrutes más tu vida? ¿El objetivo es quitar el dolor o Que desarrollar recupere la otras calidad de herramientas? su vida. Claro, ¿sabes? Entonces, si el objetivo es quitar el dolor, no está mal tampoco, pero también hay que aterrizar a la realidad en donde no siempre se puede, porque eso es una realidad. Yo les digo a mis pacientes, yo no sé si tu dolor va a mejorar, porque nadie sabe. Nadie Ni sabe. siquiera el médico, el mejor neurólogo, el mejor neurocirujano, ni siquiera el chamán de la esquina sabe. Sí. Yo no sé. Lo que sí sé es que podemos desarrollar herramientas y estrategias que te permitan afrontar mejor la situación actual o reconceptualizar algunos procesos de pensamiento. Entonces,
Pues yo creo que cerrando un poquito, iría mucho al existe un abanico muy grande de profesionales que lidian con el dolor crónico, incluso nutriólogos, eh, pero hay veces que hay brechas que quedan al aire con el paciente. La comunicación, la escucha activa. ¿Cuándo fue la última vez que escuchamos a un paciente llorar porque nos quería contar de lo que no pudo hacer el día de ayer? Claro. Y nada más pensamos en del 1 al 10 ¿cuánto le duele, señora? Ajá. ¿Sabes? Entonces, tanto de la gama de la información, tanto de la gama del abordaje, por eso también las personas deciden irse con el quiropráctico en lugar de con alguien más, porque si el quiropráctico es muy bueno escuchando, muy bueno empatizando, muy bueno comunicándole al paciente cuáles son las metas del tratamiento, Ya te ganó. ya te ganó. No importa tus credenciales y tu gama de capacidad profesional, el paciente lo que necesita es ser escuchado, porque cuando un paciente tiene un problema y va a consulta, es porque quiere pedir ayuda. Y lo que una persona quiere cuando quiere pedir ayuda es ser escuchado. Entonces, si se siente más empatizado y más cliqueado, más conectado con el huesero, va a tener un mejor tratamiento con el huesero porque va a tener continuidad, porque le va a creer, porque va a decidir continuar con él porque le saca buena plática, porque aparte chismea. Si el huesero se da chance de, hey, sí, ¿cómo está tu padrino? No sé qué. Cuando el médico es en la mayoría de los casos, obviamente, es okey, sí, bueno, lo agendo 15 minutos porque ya viene el siguiente paciente. Ahorita voy a tener una cirugía, entonces vamos a revisar las cosas rápidas. No digo que sea el continuum, no digo que sea Que lo de sean todos, todos. pero la realidad es que nutriólogos, psicólogos, entrenadores, fisioterapeutas, cada vez vivimos en un sistema en donde la persona tiene menos oportunidad de explayar, esa parte de así se siente mi vida, así me pesa mi vida, Claro. ¿cómo la puedo hacer más ligera? Tienes la opción de hacerla más ligera, quitando la demanda, quitando el dolor o volviéndote más fuerte. Pues sí. Pues con ese bonito mensaje vamos a ir cerrando el episodio. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Espero que a la gente pues le haya quedado bastante clara esta parte porque justamente así como simplificamos a veces la nutrición de más, también simplificamos toda esta parte de la rehabilitación, el dolor, el entrenamiento, el ejercicio, la actividad física, todo, ¿no? Que todo llega a ser distinto, pero a veces es pilar de lo mismo y a veces es necesario, ¿no? Entonces, muchas gracias por estar aquí el día de hoy, por enseñarnos también algunas cosas que a veces nosotros también tenemos que complementar, reforzar y pues ya saben, si tienen preguntas para nosotros, pueden dejarlas en los comentarios. Aquí dejamos las redes para que también nos sigan, para que sigan a Alan y vean los videos que hace. A mí me parecen muy bien planeados, creo A yo. veces hay buenos memes. Hay buenos memes, entonces, pues sí, la verdad es que muchas veces como que uno no sabe a quién seguir porque tenemos tanto que a veces nosotros también queremos dejar ese granito de que pues sigan a las personas que vienen aquí porque tienen siempre algo que aportar, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por estar aquí el día de hoy y nos vemos en el siguiente Nutri episodio.